Tema 4. Un mundo en cambio, Renacimiento, Reforma y exploración marítima del Imperio Español, siglos XV y XVI. A. El Renacimiento. Surgimiento del Renacimiento. El movimiento del Renacimiento era el nombre dado al auge cultural sucedido durante los siglos XIV, XV y XVI en Europa, y trató de rescatar la cultura olvidada durante la Edad Media. El Renacimiento nació en Italia, concretamente en las ciudades que han enriquecido el comercio en el Mediterráneo. La burguesía impulsó nuevas formas de vida en las que la preocupación de la educación y el gusto por una vida refinada, empezaron a poner en tela de juicio los preceptos medievales. Esto explica por qué las personas volvieron sus ojos a la antigüedad clásica, aspecto facilitado por el hecho de que Italia había sido la cuna del Imperio Romano. De manera que el latín, las ruinas y el estudio del derecho romano, entre otros, facilitaron el análisis y la revaloración de las culturas grecorromanas, factores que, paulatinamente, definieron un pensamiento y una forma de hacer las cosas diferente a la aplicada en los años anteriores. La expansión marítima divulgó el arte por diversas partes del mundo, como en Inglaterra, Alemania y los Países Bajos, que lo adoptaron a partir de sus peculiaridades. El Renacimiento influyó profusamente en los pensadores ilustrados del siglo XVII. Características del Renacimiento. El Renacimiento marca una nueva forma de concebir el mundo, pues las explicaciones y dogmas religiosos que se daban a las diversas manifestaciones humanas, acerca del mundo conocido, fueron insuficientes para la sociedad, inclusive desde finales de la Edad Media. El ser humano necesitaba saber, indagar, conocer, por ello se alejó de los dogmas medievales y buscó nuevas formas de conocimiento. Entre las principales características se pueden mencionar: recuperación de la cultura clásica grecorromana. En oposición a la mentalidad medieval, los renacentistas adoptaron los valores clásicos de la antigua Roma y Grecia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Renacimiento no es una repetición de la cultura clásica, sino una nueva reinterpretación a la luz de una nueva era. Grandes inventos. La imprenta, un interés intelectual de textos clásicos olvidados, se desarrollaba en Europa, pero fue el invento de la imprenta que permitió a estas obras reproducirse en masas, es decir, llegar a un público mucho más amplio que los antiguos métodos de reproducción literaria, transcripción, no podrían haber logrado. Esto a su vez permitió el desarrollo plenamente del Renacimiento. Individualismo. La burguesía trató de abandonar el espíritu empresarial que prevaleció en la Edad Media. Los artistas comenzaron a firmar sus obras y los nobles y burgueses encargaron imágenes o estatuas de sí mismos. Racionalismo. Se valora la relación, conciliar fe y razón. La búsqueda del conocimiento. Profundizó la crítica. Hedonismo. Mientras que en la Edad Media destacó el sufrimiento, el hombre del Renacimiento buscaba satisfacción, placer, y la realización espiritual. Antropocentrismo. A diferencia del teocentrismo, el hombre del Renacimiento se presenta como el centro del universo. El hombre es la medida de todas las cosas. Esto no quiere decir que el hombre del Renacimiento era un ateo o pagano, sino que tenía un misticismo religioso diferente al que prevaleció en la Edad Media. Naturalismo. La integración del hombre con la naturaleza y el descubrimiento de la íntima conexión con el universo. Realismo. Es una característica notable de dibujos y pinturas del Renacimiento, porque el artista quería entender todos los aspectos de la creación. Repudio de los ideales medievales. Oposición a la caballería de las instituciones más importantes de la Edad Media, así como la escuela escolástica. Mecenazgo. La cultura renacentista fue financiada por los poderosos de la época. Los mecenas fueron comerciantes, banqueros, papas y aristócratas. El humanismo fue un movimiento filosófico y cultural que se opuso a las normas del pensamiento dictadas por la Iglesia y encontró, en la cultura la antigüedad clásica, las ideas para revalorizar al ser humano, al concebirlo como un ser dotado de la inteligencia suficiente para conocer el mundo, explotarlo y explicarlo, según sus razonamientos, libre de dogmas y ataduras religiosas y culturales. Esta nueva corriente de pensamiento tuvo sus representantes más importantes en Italia, con Dante Alighieri, con su obra La Divina Comedia, una crítica a la sociedad de Florencia.
En el marco del infierno sitúa a personajes famosos de la época, atribuyéndoles defectos y pecados. Francisco Petrarca, llamado padre del humanismo, en su obra Sonetos a Laura, el cancionero, expresa sus sentimientos de amor mundano. Juan Boccaccio en el Decamerón, relata una serie de cuentos donde pone de manifiesto el placer por la vida. Los ideales del humanismo tuvieron gran divulgación, gracias a la imprenta de Gutenberg. Así se generalizó el interés por desarrollar una nueva conceptuación del ser humano, opuesta al pensamiento medieval que creía que la persona era esencialmente mala y por ello, debía resignarse a todas las calamidades que podía sufrir, como expiación por sus pecados y como única forma de salvación eterna. El humanismo propuso un ideal de ser humano, bueno en esencia, pues está hecho a imagen semejanza de Dios, racional, con derecho a disfrutar de la vida y a encontrar los medios para mejorar su existencia. Impacto del Renacimiento. En el campo político, los pensadores renacentistas propusieron la idea de la separación del Estado y la Iglesia, aunque la mayoría sí consideraba que el poder del gobernante provenía de Dios, idea que favoreció a los reyes, quienes habían ido consolidando su poder y sus territorios, además favoreció el absolutismo y la construcción de los estados nacionales. El pensamiento político de la época fue retratado por Nicolás Maquiavelo, en la obra El Principi, en la cual afirmó que el fin de la acción política es el bien común y para lograrlo, el gobernante podía realizar las acciones necesarias, inclusive, engaños, astucia o la fuerza. De ahí la conocida frase, el fin justifica los medios, referido a las formas como el gobernante podía cumplir sus objetivos. En el campo científico, la ciencia se desarrolló apoyada en la necesidad de indagar la razón y la verdad de las cosas, ello hace posible que Nicolás Copérnico desafíe la postura oficial de la Iglesia y la extendida creencia de que la Tierra era el centro del universo, geocentrismo, al establecer que la Tierra solo es un planeta que gira en torno al Sol, teoría heliocéntrica. Antes de Copérnico, Aristarco de Samos, un matemático y astrónomo griego en el siglo III a.C., había propuesto esta teoría. Esta teoría de Copérnico fue comprobada por otros científicos posteriormente, como Juan Kepler, que determinó las tres leyes sobre el movimiento de los planetas, y Galileo Galilei, quien perfeccionó el telescopio, estudió los astros e hizo importantes experimentos para demostrar la teoría. En la medicina se realizaron también importantes avances. Miguel Servet descubrió la circulación pulmonar, William Harvey estudió la circulación general del cuerpo humano y las funciones del corazón, Andrés Vesalio, considerado fundador de la anatomía moderna, por sus importantes conocimientos, y sus discípulos Gabriel Falopio y Bartolomé Eustaquio descubrieron las trompas de Falopio y las trompas de Eustaquio, oído, respectivamente. En la química, Paracelso descubrió aplicaciones prácticas de los compuestos químicos y de los metales y sus sales. En la medicina, se le considera un precursor de la farmacología. En el campo artístico, el arte se encontraba enfocado en la representación del hombre, sus formas y expresiones. Los artistas del Renacimiento repitieron elementos de los antiguos, no simplemente para imitarlos, sino para buscar sus propias formas de expresión. Crearon obras originales que respondieron a los intereses de su época. La figura del mecenas jugó un papel fundamental, estos eran las personas que protegían y financiaban a sabios y artistas. Entre los personajes que ejercieron estas funciones se encontraban, Médicis, en Florencia, reyes, como Francisco I de Francia, y papas, como Julio II. En este periodo renacentista el arte italiano se dividió en Quattrocento, siglo XV, donde su centro fue Florencia. Aquí se destacaron pintores como Sandro Botticelli y Fray Angelico, arquitectos como Filippo Brunelleschi, y escultores como Donatello con su muy famosa obra David, y Cinquecento, siglo XVI, su centro fue Roma. Es la época de mayor desarrollo, con artistas como Miguel Ángel, Rafael Sanzio y Leonardo da Vinci.
En el campo económico, las ciudades-estados de Italia, de manera especial Florencia y Venecia, gozaban una prosperidad económica, como consecuencia de las ganancias obtenidas en las cruzadas, su comercio con Oriente y de la pujanza de sus comerciantes, los que les permitía invertir en arte. Además, es necesario tener en cuenta que en el caso de Roma, sede de la Iglesia Católica, esta ciudad contaba con el dinero del Papa para emprender cualquier obra artística. Aumentó la demanda de metales preciosos, oro y plata. Estos metales eran la base del sistema económico. Esto se debió al crecimiento demográfico, la elevación del nivel de vida y la intensificación del intercambio con tierras lejanas. Los reyes necesitaban oro para solventar los gastos del Estado y las guerras. Los burgueses lo ocupaban para establecer nuevos contactos comerciales. En el campo religioso, los conflictos internos y la lucha contra reyes y emperadores debilitaron el poder que tuvo la Iglesia en la Edad Media. Con el nuevo espíritu del Renacimiento, los seres humanos se sintieron con mayor libertad para expresar su pensamiento, fuera del dogmatismo y las enseñanzas religiosas. Esa misma libertad de espíritu propició que se criticaran las actuaciones de los clérigos y hasta de las más altas autoridades de la Iglesia, inclusive el Papa. Se resentía la corrupción de algunos de sus miembros, que acaparaban riquezas y disputaban territorios y poder, sin importar las víctimas que causaran, también la dureza con que reprimía la oposición al pensamiento religioso oficial, mediante la Inquisición. P. La Reforma Protestante en Europa. La Reforma Protestante. La Reforma religiosa protestante se originó en Alemania, en el año 1517, cuando Martín Lutero publicó las 95 tesis contra la venta de indulgencias, en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Martín Lutero partía de la necesidad de una religión interior, basada en la comunión del alma, humilde y receptiva con Dios. En el siglo XVI el continente europeo fue sacudido por una serie de movimientos religiosos que cuestionaban abiertamente los dogmas de la Iglesia Católica y la autoridad del Papa. Estos movimientos, conocidos como Reforma Religiosa Protestante, fueron aparentemente de carácter religioso. Sin embargo, tenía causas económicas ya que la Iglesia Católica combatía la usura, préstamo de dinero a cambio de interés, es decir, defendía el precio justo, teoría incompatible con el sistema económico de la época. También jugaron un papel decisivo los príncipes alemanes en la Reforma Protestante, ya que protegieron y ayudaron a Martín Lutero en la difusión de la Reforma Protestante en sus territorios. Sin embargo, los gobernantes alemanes no fueron movidos por motivos religiosos, sino más bien por la sed de bienes o riquezas que poseía la Iglesia Católica en sus territorios, expropiación de bienes de la Iglesia. Moralmente, la Iglesia estaba en decadencia, estaba más preocupada por las cuestiones políticas y económicas que las cuestiones religiosas. Para aumentar más sus riquezas, la Iglesia recurrió a cualquier artilugio, por ejemplo, la venta de los cargos eclesiásticos, la venta de reliquias, y especialmente a la famosa venta de indulgencias de los pecados, que fueron la causa inmediata de la crítica de Martín Lutero y el inicio de la Reforma Protestante en Alemania. El papado garantizaba el perdón de los pecados por la compra de indulgencias a la Iglesia. El dinero obtenido se utilizó para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Causas religiosas de la Reforma Protestante. Entre los motivos religiosos que determinaron el descontento popular hacia la Iglesia Católica podemos citar la corrupción del clero religioso. Para ganar dinero, el alto clero de Roma se burlaba de la buena fe de las personas a través del comercio de reliquias sagradas. Millares de personas eran engañadas al comprar espinas que supuestamente coronaron la frente de Cristo, astillas de la cruz en donde murió crucificado Jesucristo, paños empapados por la sangre del rostro del Salvador, objetos personales de los santos, etc. Además de eso, el comercio fraudulento y mercantil de la Iglesia Católica llegó a su punto más alto cuando se inició la venta de indulgencias de los pecados, perdón de los pecados al hombre para su salvación e ingreso al paraíso, la cual era otorgada a cambio de dinero. El dinero que se recaudó serviría para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro.
Ignorancia del clero. La mayor parte de los sacerdotes desconocían la propia doctrina católica y demostraban absoluta falta de preparación para las funciones religiosas. La ignorancia y el mal comportamiento del clero representó un serio problema, pues la Iglesia Católica decía que los sacerdotes eran los intermediarios entre los hombres y Dios. Ahora, si esos intermediarios se mostraban ignorantes e incompetentes, entonces, era preciso buscar nuevos caminos para encontrarnos con Dios. Aumento de los estudios religiosos. Con la invención de la imprenta, aumentó el número de ejemplares de la Biblia que podían llegar a manos de los estudiosos y de la población. La divulgación de textos sagrados y de otras obras religiosas contribuyeron al surgimiento de diferentes interpretaciones de la doctrina cristiana. Apareció, por ejemplo, la corriente religiosa que, apoyado en la obra de San Agustín, afirmaba que la salvación del hombre era alcanzada por la fe. Esas ideas eran contrarias a la posición de la Iglesia Católica, basada en las obras de Santo Tomás de Aquino, que decía lo siguiente: solo la fe y las buenas obras conducen a la salvación. Causas sociales, económicas de la Reforma Protestante. La Iglesia Católica, durante el período medieval, condenaba el lucro excesivo, la usura, y defendía el precio justo. Esa moral económica entraba en oposición con los principios económicos de la naciente burguesía. Gran número de comerciantes no se sentían libres de extraer la máxima ganancia a sus empresas, ya que vivían amenazados con el fuego del infierno eterno. Los grandes comerciantes pertenecientes a la burguesía sentían la necesidad de una nueva ética religiosa, más adecuada a la época de la expansión comercial y de transición del feudalismo hacia el capitalismo. Es así como surgiría más adelante la ética protestante, que se identificaría con el espíritu de los tiempos modernos. Causas políticas de la Reforma Protestante. Con el fortalecimiento de las monarquías nacionales, los reyes pudieron hacerle frente al poder temporal y terrenal de la Iglesia Católica, que interfería en los asuntos internos de sus reinos. La Iglesia romana, con sede en el Vaticano, se presentaba supuestamente como la institución universal que unía al mundo cristiano. Esa noción de universalidad, sin embargo, perdía fuerza, pues crecía el sentimiento nacionalista. Cada estado, con su lengua, su pueblo y sus tradiciones, estaba más interesado en afirmar sus diferencias en relación a otros estados. La Reforma Protestante correspondió a esos intereses nacionalistas. Ejemplo, la doctrina cristiana de los reformadores fue divulgada en la lengua nacional de cada nación y no el latín, idioma oficial, de la Iglesia Católica Romana Apostólica. La libertad de culto promueve la convivencia social. El exterminio, la persecución y la intolerancia religiosa han sido una constante a lo largo de nuestra historia, especialmente remarcada en la Edad Media. En los conflictos que han surgido durante la historia, el odio religioso y sus consecuencias no solamente han violado masivamente derechos religiosos, sino que el odio y la intolerancia religiosos o antirreligiosos han sido con frecuencia la causa de gravísimos ataques contra otros derechos fundamentales, inclusive el derecho a la vida. Un ejemplo de esto podemos ver en las cruzadas que se dieron en la Baja Edad Media o en el momento histórico de la Inquisición, que se perseguía a quienes se los consideraba herejes. Actualmente hay muchos estados donde se discrimina a las personas por motivos religiosos. Cuando hablamos de libertad de religión, nos estamos refiriendo a uno de los derechos intrínsecos de la persona humana, que consiste en que todos los hombres están inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. El derecho a la libertad religiosa está fundado en la dignidad misma de la persona humana. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil. La libertad religiosa supone buscar y seguir la verdad. No es la libertad facultad para constituir un libre albedrío, sino para querer lo que debemos.
El derecho humano a la libertad religiosa es el derecho de toda persona a cumplir su dignidad, sin que se le fuerce a actuar en contra de su conciencia, ni se le impida actuar conforme a ella. C. La exploración ultramarina de España en los siglos XV y XVI. Antecedentes. Si queremos situar la era de los descubrimientos, tenemos que trasladarnos a principios del siglo XV, donde existía una verdadera rivalidad entre las principales potencias europeas, es decir, entre España, Portugal e Inglaterra. Conseguir abrir nuevas rutas comerciales llevó a estos países a embarcarse en una aventura marítima sin precedentes. En esta situación se iniciaron viajes fascinantes, unas veces movidos por un afán de aventura, otras con fines comerciales, otras con ideas expansionistas. Sea cual sea el motivo, vamos a entrar en esta época dorada dedicada a los viajes de descubrimientos y exploración, objetivos y consecuencias de esta aventura. Los pueblos árabes durante la Baja Edad Media, obtenían algunos productos a los que llamaban especies, de agradable aroma y sabor, como era la canela, vainilla, pimienta, nuez moscada, clavo, etc. Estos productos procedían de zonas tan distantes para la Europa occidental como la India. Para poder traer los productos asiáticos hacia Europa, existían dos vías fundamentales, una marítima cuyo punto de partida era Egipto e Irak, y otra por tierra, más conocida como Ruta de la Seda o Ruta de las Especias, dependiendo de si se trataba de la India o China. La ruta marítima consistía en una verdadera aventura, donde el papel de los monzones era fundamental tanto para la llegada de los barcos hasta la India o China, como para la salida de vuelta hacia Europa. La ruta de la seda partía de Pekín y Shanghái, pasando por Xi'an. A partir de Xi'an la ruta recorre toda Asia. En este punto, la ruta también se divide en dos. Por un lado se podía bordear el mar Caspio para llegar a Bagdad o bien llegar a Bujará, pasando por Delhi y Agra en la India. Tras dejar Bujará, se llegaba a Samarcanda, donde se vuelve a dividir en distintos caminos, uno hacia Almaty y otra bordeando la cordillera del Himalaya. Cuando los productos por fin llegaban a Europa, estos habían duplicado el valor. La distribución por Europa corría a cargo de un monopolio formado por comerciantes venecianos y genoveses, quienes hicieron grandes negocios al revender aún más caros estos productos. Con el cierre de los pasos fronterizos a las mercancías por parte de los turcos tras la toma de Constantinopla, en el año 1453, el comercio entre Asia y Europa se vio interrumpido. La ruta de la seda ya era improductiva, había que descubrir nuevas formas de llegar hasta allí. Formas en las que se pudiera negociar directamente sin necesidad de intermediarios, ni pagando grandes sumas de dineros por los fuertes aranceles que motivaron los viajes de exploración. Las profundas transformaciones sociales, políticas y económicas, llevaron a Europa a lanzarse hacia una carrera de exploración y descubrimientos con dos protagonistas fundamentales, España y Portugal, cada uno con situaciones particulares, ya que Castilla y Aragón hasta fines del siglo XV estuvieron luchando por expulsar de su territorio a los árabes, mientras Portugal lo había logrado en el siglo XIII, lo que motivó a que fue la primera nación que llevó adelante las expediciones ultramarinas. Con la ruta de la seda en manos de los turcos, productos como las sedas, perfumes, piedras preciosas, especias, etc., dejaron de llegar a Europa. Puertos como Alejandría o Constantinopla había caído en manos de los turcos. Era necesario descubrir una nueva ruta que evitara esos puertos. Las monarquías están consolidando su poder y construyendo un gran aparato de gobierno, es decir, un Estado moderno. Para sostener los grandes gastos del Estado precisaban grandes ingresos, lo que los motivó a organizar estas empresas de expansión y búsqueda de conquistas. Los metales preciosos como el oro y la plata eran la base del sistema económico. Los reyes necesitaban estos metales para solventar los gastos del Estado y las guerras. La economía capitalista mercantil está en pleno desarrollo. El grupo social protagonista de este auge del comercio es la burguesía comercial y financiera que está interesada en ampliar sus mercados para los productos europeos y a la vez necesita obtener de Oriente materias primas.
La navegación, altamente dependiente de la posición de las estrellas, pasa a convertirse en una navegación más segura gracias a la aparición de un nuevo y extraordinario instrumento de navegación como fue la brújula, heredada de los chinos, el astrolabio, tomado de los árabes, y el sextante que permite calcular la altura del Sol sobre el horizonte. Se retomaron algunos conocimientos geográficos y astronómicos de los antiguos griegos, heredados y enriquecidos por los árabes. Perfeccionaron la elaboración de mapas y cartas náuticas. También usaron los libros de pilotaje, con información recopilada por marinos expertos. Los barcos se perfeccionaron, se hicieron más resistentes y grandes, aparecen las carabelas. Estos avances tecnológicos permitieron aventurarse en viajes más complejos gracias a las nuevas técnicas de navegación. Las primeras percepciones que insinuaban que la Tierra era redonda, contribuyó para que los grandes marinos y aventureros se atrevieran con un mar lleno de grandes peligros y que hasta ahora había marcado el fin del mundo. Afán de aventura, riqueza y notoriedad, hizo que muchos marinos se lanzaran en busca de aventura. En un periodo en el que el cristianismo luchaba contra un creciente islamismo y con la certeza divina de la existencia del reino de los cielos, el empeño por cristianizar tierras paganas. Fin del tema 4 y fin de la unidad 1.